Resumen nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la apertura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, para subsanar los vínculos bilaterales y anunció el inicio formal de gestiones para reactivar los canales diplomáticos con Lima, congelados por completo desde el año pasado. La mandataria mexicana se mostró dispuesta a recuperar las relaciones tras la declaración de la presidenta electa de Perú, con quien no había tenido comunicación hasta la fecha. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Maquena, sostuvieron este jueves un encuentro en el mismo que refrendaron su compromiso de fortalecer la relación bilateral en el marco de los 20 años del Acuerdo de Asociación Estratégica y reconocieron la importancia de fortalecer la Alianza del Pacífico. Ambas delegaciones se congratularon por la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, que seguirá impulsando los intercambios económicos entre los dos países. La Cámara de Diputados aprobó en comisiones tipificar como delito la suplantación de identidad digital. La Comisión de Justicia avaló con 24 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones modificaciones al título 13º del Código Penal Federal. La suplantación de identidad se entenderá como delito cuando sin consentimiento de la persona titular y con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero o de causar un perjuicio se atribuya, utilice, apropie, transfiera, posea o disponga por cualquier medio datos personales, información de medios de autenticación, documentación, elementos biométricos o cualquier identificador de identidad digital de otra persona. Informó para Radio Sonora, Eduardo La Chica. 1:18, seguimos con más información y vamos a comenzar con la mesa de análisis. Generación de ideas, la política, la sociedad y el país desde la visión joven. Y hoy es viernes de mesa de análisis, el momento preciso en el cual tomamos los temas de coyuntura en la semana y los analizamos desde una visión, desde las juventudes, y qué mejor que tener a dos personajes de aquí en esta mesa. Pues hoy contamos con la presencia de Cristel Verdugo. Muy buenas tardes, Cristel. Muy buenas tardes, Marco Garza, me da mucho gusto verte, igualmente César. Y también contamos con la presencia de César Díaz Maldonado. Bienvenido, César. Gracias, Marco. Muy bien, pues vamos a comenzar con estos temas, lo más latente, lo más presente que estuvo ocurriendo en Sonora, más en temas locales. Pues ya hemos hablado en estos espacios, pues cómo fue hace pues casi 80 días de la toma del Congreso del Estado, del recinto legislativo, cómo pues el COBAFAM pues se hizo presente al tomar estas instalaciones, y ya pasado varios días pues nos encontramos nuevamente con esta conversación acalorada, ardiente de ambas partes que defienden a COBAFAM, que esta actuación de lo que pasa aquí. Pues quiero saber un poquito de su opinión, porque no solamente pues fue los actores políticos, sino también pues Lupita Villalobos, una influencer de aquí de Hermosillo, también se hizo presente en este tipo de casos. Pues también, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Pongamos en ese contexto de todo lo que ha ocurrido. Comenzamos contigo, Cristel. Pues mira, Marco, considero que esta es una situación muy delicada, ya que estamos tocando temas sensibles, como se ve en estos casos el tema del 5 de junio, una tragedia ocurrida aquí en Hermosillo, la cual en base a esta tragedia se promulgó una ley, y es temas que pelean la COBAFAM, es temas que piden 2 millones de pesos para sus estancias infantiles. Y si no se les ha dado, que ya se mencionó que se les va a dar en el 2027, si no se les ha dado es porque primeramente no se puede dárselos en este momento que lo están exigiendo, ya que así no funciona, es algo que prevé la ley federal. Tienen que actuar estos impulsos de darles el dinero pues en base al presupuesto que ya existe en el año, ¿no? Entonces, además de esto, se ha evidenciado temas donde existen centros de beneficiarios que no están funcionando desde hace muchos años, y que muchos de estos incluso son departamentos. Entonces, ¿qué te da a entender esto? Y que además de estas estancias, muchas no cumplen con los requisitos de la SEC y los requisitos que deberían cumplir en base a la ley 5 de junio, ¿no? Porque al final de cuentas,
no está a disposición de nadie arriesgar las vidas de las infancias como ya ha pasado antes en las tragedias, y es muy importante respetar la ley 5 de junio. Es por esto que se han puesto peros por parte del Congreso, y es muy importante la información que recabamos todos en base a estos temas tan delicados. Sí quisiera hacer una invitación a que nos informemos más, ya que temas, por ejemplo, con el tema de Lupita Villalobos, que vino a Hermosillo a pedir justicia y demás, nunca se hizo pues mención de la ley 5 de junio y el por qué estas estancias no respetan estos requisitos. Sí es muy importante informarnos mucho y no dejarnos llevar por estas influencias, que sí, Lupita Villalobos es una influencer con demasiado alcance. Incluso yo me considero que consumo su contenido, ¿no? Entonces, pero sí no hay que dejar llevarnos por eso, sino más que nada siempre estar del lado de la información. César, ¿qué es lo que piensas pues todo este acontecer en el Congreso y pues de Covafam? Pues creo que respecto a este tema hay dos interpretaciones muy interesantes de lo que está pasando, ¿no? Una por parte pues de Covafam y otra por parte del Congreso del Estado. Hay que recordar que desde 2019 hubo una reforma constitucional a tomar en cuenta como la educación inicial como parte del artículo 3º constitucional del derecho a una educación gratuita. Esto tiene que ser pues respetado por los diferentes congresos locales a nivel nacional. Es decir, una de las exigencias que se está llevando a cabo por parte de los manifestantes está totalmente fundada incluso en la ley, que es la obligación del Congreso de homologar la ley estatal a lo que dice la Constitución, ¿no? Por esa parte, pues claro que está fundado. Ahora, hay otro punto interesante y creo que es el que está más controversial en estos momentos, que es el referente a la sentencia de amparo que se llevó a cabo. En esta pues se señalaban algunas omisiones por parte de las autoridades que estaban vulnerando derechos hacia la educación inicial de pues estas estancias infantiles, y creo que pues tiene que ver con un punto interesante porque el mismo Congreso ya pues señala que ha cumplido con la sentencia emitida por el juez de distrito, en la que efectivamente se les ordena que deben de destinar un presupuesto a estas estancias y también el de homologar la ley. El Poder Legislativo del Estado de Sonora pues ya afirma que se ha cumplido con esto, mientras que los manifestantes todavía pues se aferran a que esto no se ha cumplido, ¿no? Lo cierto es que no ha habido un pronunciamiento definitivo por parte de un juez que determine si esta sentencia efectivamente ya fue cumplida en su totalidad como lo debe ser, o si hay un incumplimiento por parte de la autoridad, en este caso el Congreso del Estado. Entonces, creo que hay pues interpretaciones distintas acerca de este problema. Es interesante ver desde qué punto de vista lo ven. Claro que se ha vuelto algo muy mediático, como lo mencionan, pues el tema de actores ya sociales, políticos que han entrado esto. Nos hace pensar, a mí me gustaría abarcarlo o verlo desde un punto de vista más de nosotros como la ciudadanía, qué es el criterio que debemos de tomar en cuanto a esto, ¿no? El de si bien exigir a nuestras autoridades, exigir al Estado que cumplan con la ley, pero tampoco pues no apoyar ciegamente alguna cuestión que pues se esté manifestando. Más que nada porque vale la pena también informarnos y ver cuáles son las intenciones detrás de esto, ¿no? Creo que hay algunas peticiones pues que la verdad sí son genuinas y deben de estar fundadas, pero también vale la pena más adentrarnos en lo que realmente quieren, y creo que es por eso que también hay algo de controversia respecto al tema. Sí, de hecho lo planteas bastante bien, cómo pues también es importante el impulso que la sociedad tenga hacia pues exigencias de en primera instancia que sea de corte de las infancias. Claro que a primer momento todos vamos a estar de acuerdo, pero también un poquito conocer de fondo cuáles eran esas exigencias que tenían, qué es lo que pedía Covafam, tener un poquito la cabeza fría, no dejarnos llevar por una simple impresión, que pues al final de cuentas en gobierno se tiene que llevar un debido proceso, se tiene que llevar bastante estricto, que todo se llegue a armonizar, porque si no pues terminamos siendo pues partícipes de situaciones meramente pasionales. Entonces ahí sí es la pausa necesaria que se tiene que hacer para ver qué es lo que ocurre con esta organización.
Que inclusive me parece curioso que se tengan que amparar, incluso sabiendo que la SEC tiene convocatorias para que estancias infantiles se puedan apoyar en el presupuesto que está destinado para estas mismas convocatorias. Y es por lo mismo que ya había mencionado, que estas no cumplen con los requisitos mínimos que exige la SEC de seguridad y en base a la ley 5 de junio. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo con César que no hay que dejarnos llevar con las pasiones de hay que apoyar a las infancias, y si bien es muy importante informarnos de fondo cómo funcionan los procesos de gobierno, pues también es muy importante que, aunque busquemos luchar por causas justas, es muy importante la información en todos los sentidos. Siempre termina siendo el caudal. César. Sí, mi postura va más allá de pues no solamente informarnos acerca de estos procesos, sino dejarnos llevar por cuestiones pues meramente sentimentalistas. El sí, pues si se va a exigir algo, si se va a exigir que se cumpla algo que no está cumpliendo el Estado, como el caso de la homologación de la ley lo fue, porque eso claramente es una omisión a la cual un juez ya decidió sobre esa, eso está claro y hay que solicitarlo y hay que exigirlo, pero también pues ver que no es la única de las peticiones que se está haciendo. Entonces la sentencia se tiene que cumplir porque esa ya fue otorgada por un juez. No se trata de... Hay que recordar que el juicio de amparo se lleva a cabo cuando hay una violación a derechos humanos por parte de una autoridad, no tanto porque simplemente se esté haciendo una exigencia más allá de algo, ¿no? Sino que tiene que haber implicado ya una falta de una autoridad. Entonces, al ya haber esta resolución, pues se tiene que seguir, y se tiene que seguir conforme a lo que se dijo, no conforme a lo que interprete el Congreso que está bien, o no conforme a lo que interprete COPAFAN que está bien. Entonces, pues el ver cuál va a ser la decisión final sobre todo esto también, y nosotros claro que como ciudadanía nos queda el exigir estos derechos, obviamente de una manera pues que pueda estar bien fundada y no solamente pues mediante a lo mejor exigencias que pues más allá de lo que pues puede ser una realidad, que simplemente no pueden ser hechas, y lo hemos visto en diferentes niveles de gobierno cuando hay exigencias donde ni siquiera es la competencia a lo que le compete, ¿no? Valga la redundancia. No sea la instancia correspondiente. Exacto. Entonces creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Sí, el apoyar y el levantar la voz acerca de estas exigencias, pero el hacerlo de manera pues adecuada. Y esto pues ya es lo que ya han puesto pues los diputados. De hecho ya tuvieron su sesión en el mismo recinto legislativo y también pues se tocaba estos temas. Pues nada más queda el pasar del tiempo, ver si en el 2027, que ya se había confirmado que les iban a dar pues presupuesto, pero también que COBAFAM pues se apegue a la ley, a lo que es la normatividad, para ya recibir pues ese dinero. Otro tema también que estuvo presente, más específicamente el día de ayer, se cumplían 12 años la conmemoración de la fundación de un partido que a la verdad nadie daba un 5 hace ese tiempo, y pues encabezado por un personaje como lo era pues López Obrador. Pues se conmemoraban ayer 12 años de que se le diera el registro ante el Instituto Nacional Electoral a Morena. Y aquí yo puse este tema por dos situaciones. Uno, pues conocer qué es lo que han hecho en estos 12 años. Si es que hace 12 años se tenía pensado que un partido que de reciente creación iba a terminar destronando pues a gran parte de los partidos, ¿cómo se puede manejar después? Y también pues si es que tienen algunas críticas de este momento, porque también pues cuando un partido crece va llegando un punto en el que va llegando un desgaste. Pero también pues quiero conocer su opinión. Empezamos contigo, Cristel. Pues mira, Marco, muy contentos por haber celebrado y estado presentes en el 12º aniversario de la fundación de nuestro partido, de Morena. Un evento que la verdad nos ha llenado mucho el corazón. Estamos muy contentos ya que seguimos conmemorando estos esfuerzos que se han hecho durante tantos años, el seguir caminando casa por casa, el estar presentes en el territorio, de convivir con nuestro pueblo y recoger sus necesidades, al tomarlas nosotros y
decidir qué podemos hacer con ellas, luchar por la justicia social para todas y todos. Ese es el sentir que nos mueve como Morena y es lo que vamos a seguir haciendo. Es una lucha que no acaba de empezar, es una lucha que tiene muchísimos años y estos 12 años nos han dejado ver el gran crecimiento que hemos tenido y que esto no va a parar todavía. A esto le falta muchísimo camino porque seguimos teniendo gente que sigue confiando en nosotros, como no tanto a lo mejor como partido, sino como movimiento que está ahí para el pueblo, que busca ponerlo en el centro y pelear por sus necesidades. César, quiero conocer tu opinión. Es pues un poquito más imparcial, un poquito más alejado del partido. Pues hace 12 años, de que estábamos en primaria nosotros más o menos cuando se le dio el visto bueno de parte del INE. Pues pensar que una fuerza política haya crecido tanto, a lo mejor pues llama la atención cómo se ha desarrollado. Quiero conocer tu opinión, es lo que a mí me interesa en estos momentos. Sí, no, uno es crítico del partido y luego nos preguntan que si dónde estábamos en la jornada de 2018, pues estábamos en la primaria, ¿no? Pero pues no por eso nos limitamos a opinar acerca de estos acontecimientos, ¿no? Que hoy en día pues también nos competen a todas y a todos como jóvenes. Y pues bueno, ¿qué se puede decir acerca de esto? Yo, bien sabes, lo he expresado en estas mesas de análisis, pues que difiero en algunas de las políticas públicas que ha llevado a cabo el partido de Morena ahorita, pues que es el oficialismo, ¿no? En México, pues cumplen 12 años, a mí me parece que van por muchos más, o al menos esa es su intención. Desaparición de organismos autónomos, el tema de la desaparición de la autonomía de poderes, todas estas cuestiones que en su momento ni el PRI se había atrevido a hacer, todas estas cuestiones que hablan acerca de una libertad, de una democracia, una defensa a la soberanía, cuando pues en la realidad no estamos viendo esas prácticas. Entonces, bueno, ¿qué se puede decir acerca de estos 12 años que cumple el partido? Pues sin duda sigue siendo un partido muy fortalecido, eso hay que reconocerlo. Tiene pues todavía una gran parte del territorio mexicano y la verdad, desde mi punto de vista, no creo que lo pierda pronto. Tiene un gran apoyo por parte de sus simpatizantes y creo que pues han sabido hacer pues el juego político de una buena manera porque les ha funcionado. En su momento, como bien lo mencionas, pues fue algo que sorprendió a la sociedad, ¿no? Como en esas primeras elecciones donde Morena estaba registrado como partido, se llevaron todo, arrasaron con pues tanto a nivel estatal como a nivel federal. Bueno, en las elecciones de 2018 y 2021. Así es. En el 2015 fueron las primeras y ahí bueno, perdón, nadie quería ser candidato. Sí. Claro, me refiero al 2018, ¿no? Cuando pues entra este nuevo partido relativamente a posicionarse, ¿no? Y cómo se ha quedado en la política. Y bueno, creo que pues no todo tiene que ser algo malo. Creo que también, y lo he señalado en algunas mesas, los puntos positivos que he visto. Me recuerdo que hablábamos el año pasado acerca de la reducción de la pobreza, como yo decía, pues más allá de que simpatices o no con algunas de las ideas, pues cómo no te puede alegrar o una noticia como la que pues en México hay menos gente en situación de pobreza que antes, ¿no? Entonces, creo que hay algunas políticas que les han funcionado, creo que otras han sido definitivamente descaradas respecto a lo que se ha llevado a cabo. Entonces, bueno, si me preguntan acerca de mi opinión respecto a eso, creo que tiene que ver más que nada con eso. Un partido que me parece que ha hecho un cambio, sí, una transformación. En mi opinión, no la mejor transformación, no la que me gustaría ver para México, un México que ha perdido mucha autonomía en cuanto a sus organismos, mucha fortaleza en cuanto a la libertad con la que cuentan algunos de sus instituciones, pero bueno, entonces ya queda más a criterio de nosotros como ciudadanía, que es lo que vendremos a hacer los próximos años. Y aquí, pues, hablamos de los 12 años, pero su máximo exponente no tenía 12 años en ese partido, tenía muchísimo más tiempo. Pues Andrés Manuel López Obrador, les guste la persona o les guste o no, pues es un personaje político sumamente importante para el siglo XXI, pues en México, el mayor referente que hay. Aquí sí es el tema de López Obrador, pues fue el que impulsó todo, que el partido fuera creciendo.
Ahora, López Obrador está en el retiro, un retiro que aún tiene una lista de posibilidades de salir, pero está ya en retiro. Sigue otra generación. ¿Qué es lo que miras tú, Cristel, que puede ser tan apegada a estos temas? ¿Qué es lo que divisas tú, al menos desde las juventudes, que pueda venir para este partido? Si puede seguir mejorando o termine llegando a un declive total. No, todo lo contrario, Marco. En mi gran opinión y en base a mis amigos que somos simpatizantes de Morena, vemos totalmente la convicción y que de verdad se nos está dando los espacios dentro del movimiento. Ayer la presidenta Judith Armenta pues, nos dio la oportunidad de ser partícipes principales del evento de conmemoración el día de ayer. Y no solo estos espacios, como puedes ver en el gobierno del estado, hay muchos jóvenes que participan, como lo es Paulina Ocaña, como lo es Fernando Rojo, como lo es Rebeca Valenzuela, y son jóvenes con convicción, y en algún punto nosotros vamos a estar ahí y manteniendo esos mismos valores y esa misma convicción y esa misma ideología que hemos mantenido y que nos ha inspirado a seguir transformando México y a seguir tocando casa por casa, a seguir en el territorio y a seguir poniendo las necesidades del pueblo siempre al frente. Pues es lo que vemos ahorita en estos momentos, pues solamente queda esperar cómo camina el mismo partido, pues como también comentaba César, pues se ve que va a poder continuar muchísimos años. Ese es un tema aparte que hemos tocado en la mesa, pero hay otro, que vamos a cruzar fronteras, que vamos a regresar, pues el tema de los migrantes en Estados Unidos, el tema nuevamente vuelve a salir, la muy temida, conocida como ICE, esta agencia pues encargada de los migrantes en Estados Unidos, volvió a dar de qué hablar en esta semana y pues suma la cantidad de connacionales fallecidos en operativos, en esta política de terror que ha llevado a cabo Estados Unidos. Pues ahora México se había, hasta hace unas semanas, se había mantenido con la idea de enviar notas diplomáticas más, pues con ese tono, no un tono alto, con un tono más de, por favor, pongan un poquito más de cuidado, pero ya México como que ya se fue cansando y cambió, ahora sí, el tono de la conversación y ahora ya va a exigir a Estados Unidos pues que dé respuesta ante esa situación, tanto que la presidenta no descartó una llamada con Donald Trump para ver precisamente este tema. 17 fallecidos, 17 connacionales, pero pues cuántos deportados, cuántas familias separadas, cuántas vidas partidas que se han visto con este tema y pues conocer un poco de su opinión sobre este tema. Comenzamos contigo, César. Sí, gracias, Marco. Sabemos que este no es un tema nuevo, ¿no? El tema de la migración en Estados Unidos es algo que ya se viene viendo hace varios años. Las deportaciones, pues claro que el mandato de Trump no ha sido el único con deportaciones masivas hacia mexicanos, sino que lo hemos visto también pues en el mandato de Biden, en el mandato de Obama, en su momento Bill Clinton también. Entonces es algo que más allá de que creo que sea de la administración actual, pues lo hemos visto en la política que ha manejado de Estados Unidos con México. Claro que ahora altera el nivel propagandístico que se le ha dado y sobre todo pues los actos de violencia tan impactantes, ¿no? Que nos llegan hasta acá, hasta México. Hace apenas algunos días veíamos el lamentable caso, ¿no? De cómo pues abatieron a un connacional y creo que eso también pues es como una alarma, ¿no? Al gobierno mexicano, ¿no? De que pues ya hay algo, se tienen que tomar acciones más concretas respecto a este tema. No bastan, como lo mencionas, las notas diplomáticas y es por eso que me llama la atención el plan, ¿no? Del que el secretario de Relaciones Exteriores hablaba que se va a tomar en cuenta y que me gustaría comentar ahorita en un momento. Uh-huh. Bueno, Cristel. Pues justo tocando el tema que el secretario de Relaciones Exteriores le va a solicitar a la Fiscalía General de la República, pues presentar denuncias formales, porque ya, como bien mencionas, México pasa de estar en el ámbito diplomático a entrar en el ámbito penal, donde estas denuncias formales se van a presentar a fiscalías estatales y al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al final sabemos que desde enero del 2025 se han presentado 177,000 detenciones por parte de miembros del ICE. Existen la cifra de 17 bajas
14 en custodia y 3 en operativos del mismo. Son cuestiones que no podemos permitir, la misma presidenta ya lo dijo. Se van a presentar mecanismos como cartas de cese y desistimiento para exigir el fin de estos atentados y también presentar quejas ante las empresas privadas que mantienen los sistemas de custodia en el ICE. Entonces, pues se menciona que son condiciones que violan incluso los derechos humanos y no podemos seguir en esta situación. Por parte de la presidenta es lo que mencionó. Entonces, pues totalmente de acuerdo, y ver cómo escala estas peticiones y estas denuncias penales ante pues Estados Unidos, ¿no? Ahorita que comentabas este cierre de centros penitenciales, estaba el conocidísimo Alligator Alcatraz, que lo cerraron precisamente por los pues caimanes o los cocodrilos que tenía alrededor. Justo. Entonces, pues que era otro lugar preciso para llevar a estas personas migrantes. César. Sí, bueno, y interesante esta, pues como la llaman una ofensiva jurídica, ¿no? Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues que señalan varios puntos acerca de los que se van a estar tocando, entre ellos, pues como se mencionaba, acciones legales de carácter penal, esto ante pues fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que también pues reconozcan cuáles son los involucrados en estos delitos, porque cuando ya estás hablando del fallecimiento de una persona pues que era indefensa, que estaba en una situación vulnerable, pues claro que se trata de un delito y se debe de ver por la materia penal. Pero no solo esto, sino que también se habla acerca de las cartas de cese y desistimiento, que hay que entender de qué se trata esto, ¿no? Una carta de cese y desistimiento consiste en una notificación en el sistema legal de Estados Unidos previo a una demanda por lo civil. Es decir, que se está notificando a estas empresas, que son las que sitúan los diferentes centros, de que pues deben de cesar estas prácticas que vulneran derechos humanos y dar vuelta atrás, ¿no? Entonces, también hablaba el secretario de Relaciones Exteriores relacionado a este tema de la vulneración de derechos humanos, como pues el buscar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se emitan medidas cautelares. Esto se refiere a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una resolución por la cual todas estas personas que están siendo vulneradas por sus derechos de manera vinculante pues puedan atenderse a sus necesidades. Hay que recordar que las resoluciones de la Corte son vinculantes, y pues vemos cómo hay una estrategia diferente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Donde ya no solo se trata de una relación bilateral diplomática en este tema, sino que también ya se está buscando pues que se involucren organismos internacionales como lo es la Corte Interamericana, como lo es incluso el Alto Comisionado para Derechos Humanos ante Naciones Unidas. Entonces pienso que es necesario, sí, porque pues es una situación verdaderamente lamentable la que están pasando nuestros connacionales en Estados Unidos, muchos de ellos efectivamente siendo vulnerados, y creo que más allá de el reaccionar, siempre hablamos de que hay mucho una política de reacción por parte del Estado mexicano, ¿no? El de prevenir más fallecimientos acerca de referente a este tema, ¿no? Creo que es en lo que se debería de enfocar ahora mismo. Sí, porque al final de cuentas hasta el momento van 17. Pero después, ¿hasta cuánto podrá subir? O a lo mejor habrá un caso, varios casos que no nos hayamos enterado, que no haya notificado. Es decir, pues aquí es un problema también bastante grande. Pero también luego se escudan, es una política interior de Estados Unidos y es la forma de llevar en estos momentos, así llegó la administración. Se puede respetar, pero cuando ya cruza más allá de la frontera, más allá, pues que se está violentando los derechos de no solamente mexicanos, sino también cuántas personas de América Latina, del Caribe, de otras zonas de África, cuántas de Asia, de todos lados, cuántas personas están ahorita en estos momentos sufriendo y pidiendo pues por lo menos un poco de clemencia, un poquito de consideración, o que se les trate como seres humanos. Con ese mínimo detalle cambia totalmente la fórmula. Pero hacer entender el cambio de la política interior de Estados Unidos, pues parecería una cosa sumamente imposible, pero aquí hay que seguir haciendo presión desde México, también llevarlo a instancias internacionales,
para que no se siga replicando esta situación. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Cristel, te agradezco por estar el día de hoy. No, muchas gracias, Marco, y a ti, César, me dio mucho gusto verlos como todos los viernes. César, un gusto como siempre tenerte aquí. Siempre es un gusto estar aquí con Cristel y pues, mi amigo Marco Garza, un gusto estar contigo siempre. Bueno, pues les agradezco, ya con esto llegamos al final de la mesa de análisis. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM.